3 personas. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Ahora sí. Marcos el capítulo 7. Hemos estado leyendo desde el verso 5 al 9 y luego el verso 13. Marcos capítulo 7, versos 5 al 9 y luego el verso 13. Estamos hablando acerca de 7 tradiciones. Tradiciones que estorban a la gente recibir el poder sanador de Dios que Él quiere obrar en nuestras vidas, y que Él cargó nuestras enfermedades en Cristo Jesús para que nosotros no tengamos que sufrir de enfermedades y dolencias. Y en este pasaje dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y muere irremisiblemente, pero vosotros decís: basta que diga un hombre, el padre o la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer nada por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, lo que está tratando de decir en todo este pasaje, que muchos hablaban de guardar la tradición, pero a la hora de la hora sus tradiciones hechas por hombres invalidaban lo que Dios ya había dicho en su palabra. Y así surge muchas veces, muchas tradiciones de diferentes cosas. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y habla ahí de velar por ellos, ¿no? Y él decía: no, porque lo único que tenía de ese dinero lo di en ofrenda a la iglesia, por decirlo así, entonces ya no tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Es una tradición, mientras que la palabra de Dios sí dice que debes ver por ellos. ¿Me dejo entender o no? Lo que Dios dice en su palabra no puede ser sustituido, reemplazado o dejar de cumplirse por una tradición simplemente. De igual manera surgen tradiciones de muchas cosas, y nosotros estamos viendo cómo ciertas tradiciones en el cuerpo de Cristo han surgido durante diferentes años, que han estorbado o robado la verdad de que Dios quiere que nosotros vivamos y disfrutemos de la sanidad que Cristo Jesús obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Porque la Biblia nos enseña que Jesús no solamente llevó nuestros pecados, sino llevó también nuestras enfermedades, y por cuya herida fuimos nosotros curados. ¿Están oyendo? ¿No? Entonces la tradición, cuando uno define tradición, es un acto oral de costumbres, prácticas y opiniones que pasan de una generación a otra. En estas tradiciones tenemos las ideas, opiniones o teorías de hombres en vez de lo que Dios dice en su palabra. Ahora pueden haber buenas tradiciones. Tú puedes tener una tradición de almorzar toda la familia todos los domingos y quedarse hasta la tarde o hasta muy tarde. No hay nada de malo en eso. ¿En qué invalida la Biblia? En nada. Pero si una tradición o algo que va a pasarse de generación en generación va en contra de la palabra, ahí sí tenemos que tener cuidado. Y hemos visto en estas tradiciones que tratan de robar el poder de Dios en la vida de la gente. Vimos que Dios es el autor de las enfermedades y desea que algunos de sus adoradores estén enfermos. Otra tradición, vimos que Dios a veces obra su plan en nuestras vidas por medio de las enfermedades. Y vimos que este disparate es lo mismo que decir que Dios obra su plan en nuestra vida a través del pecado. No, ¿no es cierto? O sea, Dios no va a obrar en esa forma en nuestra vida. Una tercera tradición que vimos es que no es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos, ¿no? Y vimos que es lo que la palabra de Dios responde a eso. Una cuarta tradición que vimos es que la oración por los enfermos y los que sufren debe siempre incluir la frase: si es tu voluntad. Y vimos claramente de que la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Si no conocemos cuál es la voluntad de Dios, no podemos estar operando en fe. Y el decir si es tu voluntad, no es que estemos siendo humildes, es que estamos siendo ignorantes de cuál es la voluntad de Dios. Para orar en fe debes saber lo que Dios dice en su palabra. Si no sabes lo que Dios promete en su palabra, entonces no tienes nada que hacer con la oración de fe. Vimos acerca de eso. Vimos la quinta tradición también, que dice que podemos traer mayor gloria a Dios permaneciendo enfermos que al ser sanados por su poder.
Hay mucha gente que dice que están enfermos, ¿no? Y que Dios se va a glorificar a través de esa enfermedad, o que los está purificando, o que están cargando su cruz, etcétera, etcétera. Una serie de cosas. Le ofrezco este sufrimiento al Señor. Tradiciones, tradiciones, tradiciones. Tú no tienes que llevar nada de lo que Jesús ya llevó por ti en la cruz del Calvario. ¿Me están oyendo? Además, es curioso, pero la gente que dice, como mencioné cuando prediqué acerca de esto, la gente que dice que están sufriendo esto, que están llevando esto y sufriendo para la gloria de Dios, son los primeros en ir a los doctores. ¿No es cierto? Si crees que estás sufriendo para la gloria de Dios, entonces no vayas al doctor. Muérete de la enfermedad para la gloria de Dios. Pero es ilógico, dicen que están sufriendo para la gloria de Dios, pero son los primeros en ir al doctor para tratar de quitarse la enfermedad. Le están robando la gloria a Dios. ¿Me entienden, no? La línea de pensamiento. No, Dios no es glorificado en las enfermedades. Y vimos un pasaje ahí que el Señor Jesús sanó a los sordos, mudos, ciegos, cojos, mancos, y la gente glorificaban al Dios de Israel. No lo glorificaron cuando estaban siendo sordos, mudos, ciegos, mancos, cojos. No, lo glorificaron cuando Dios sanó a estas personas. Entonces la enfermedad no trae gloria a Dios, al contrario, es cuando son sanados que la gente glorifica a Dios. Ahora vamos a ver la sexta tradición. Esta es la preferida por los pseudo espirituales. Se dirán, ¿por qué? Dicen que están enfermos porque es un aguijón en su carne. ¿Han escuchado eso alguna vez o no? Que el aguijón de la carne de Pablo era una enfermedad. En 2 de Corintios, el capítulo 12, 2 de Corintios, el capítulo 12, el verso 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltarse desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, citan ese pasaje del aguijón en la carne de Pablo, y dicen que el aguijón de la carne de Pablo eran los ojos inflamados, u oftalmia, que él sufría oftalmia, o cualquier otra clase de enfermedad física. Pero eso no es cierto. Pablo no sufrió ninguna enfermedad. Muchos dicen que sí, que sufría de los ojos, porque cuando escribe las epístolas, las cartas, dice que miren con cuán grande letra os escribo. Entonces sufría de los ojos por eso, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han escrito una carta antes de la época del email? Yo creo que sí, ¿no? Cuando querían enfatizar algo en esa carta, no lo ponían en mayúsculas. De repente en letra de imprenta, todo en mayúscula, subrayado, entre comillas. Ponían ojo a un lado, con flechas y todo. Claro. Bueno, Pablo quería escribirles con grandes letras porque estaba enfatizando algo, no porque estaba casi ciego el pobre hombre, o le salía pus de los ojos porque sufría de oftalmia. Es más, en todas las cosas que Pablo menciona en el capítulo 11 de 2 de Corintios, en el verso 16 en adelante dice: otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Porque no le estaban haciendo caso otras personas que habían entrado a la iglesia, lo menospreciaban como apóstol y querían hacer caso a otras personas. Y bueno, y él comienza a hablar y dice: puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, y comienza a hablar varias cosas, ¿no?
Y luego dice en el verso 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio.